Hay historias que el público cree conocer, hasta que alguien decide romper el silencio. Esta no es una más. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la imagen que muchos tienen sobre el ascenso imparable y la caída inesperada de los hermanos Rosario. Durante años se habló de gloria, de éxitos multitudinarios y de una trayectoria que parecía intocable, pero detrás del brillo hubo decisiones, traiciones y verdades que nunca salieron a la luz. Y quien va a hablar no es cualquiera. Es Omega el Fuerte. Sí, Omega. El mismo que compartió escenarios, camerinos y conversaciones que jamás llegaron a los medios. Hoy promete revelar lo que realmente pasó, cómo se movieron las piezas en la sombra y cuál fue el error que lo cambió todo para los hermanos Rosario. Lo que él sabe no lo contó en entrevistas, no lo publicó en redes y no lo dijo cuando todos preguntaban. Es un secreto que guardó durante años y que ahora decide confesar sin filtros. Si creías que conocías la historia completa, prepárate, porque lo que viene puede incomodar a más de uno. Quédate hasta el final, porque cada detalle importa y nada es lo que parecía. Yo voy a hablar claro, porque ya está bueno de medias verdades. Durante años se ha contado una sola cara de la historia entre Pura González y Pepe Rosario, pero nadie se ha detenido a preguntarse qué pasó realmente aquella noche del 18 de marzo de 1983, en el bar La Cabuya, en La Romana, República Dominicana. Yo escuché cosas, viví el ambiente de esa época y sé que no todo fue como lo pintaron. Todo el mundo tiene su versión. Cada hermano dice algo distinto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tantas contradicciones? ¿Por qué las muchachas involucradas salieron libres apenas 3 meses después? ¿Por qué la única narrativa fuerte que quedó fue la de la familia? En una fiesta donde había más de 100 personas, ¿de verdad los únicos testimonios que valían eran los de los allegados? Hay un dicho que siempre recuerdo: el lobo será el villano si Caperucita es quien cuenta el cuento. Aquí hay 3 campanas que casi nadie quiso escuchar completas: la versión de los hermanos Rosario, la versión de la familia de Pura González y lo que publicó en su momento El Siglo, uno de los periódicos más respetados de esa época. Y cuando tú comparas todo, las piezas no encajan tan fácil. Pepe Rosario, Pedro Julio del Rosario, no era cualquier músico. Era pianista, compositor, cantante, parte esencial del fenómeno que marcó el merengue en los 80. Hijo de Ramón del Rosario y doña Aura Almonte, hermano de figuras conocidas dentro de la agrupación. Pero detrás del artista había un hombre con una relación que llevaba casi 3 años con Pura, una joven que apenas tenía 15 cuando lo conoció en La Romana, entre 1980 y 1981. Ella viajaba desde la capital para visitar a sus abuelos. Así empezó todo. Y otra cosa que quiero dejar clara: después del incidente, se dijo que ella era prostituta, que bailaba en lugares cuestionables. Pero no existe registro oficial que confirme que ese establecimiento, El Prestigio, fuera un prostíbulo. Era un centro de diversión famoso en los 80, sí, pero lo que se dijo después pudo haber sido parte de una estrategia para desacreditarla. Yo no estoy aquí para condenar ni absolver a nadie. Estoy aquí para decir que la historia no es tan simple como la contaron. Hay detalles que se callaron, decisiones que se tomaron en silencio y una verdad que todavía incomoda. Y el que conoce cómo se movía la industria en esos años sabe que cuando el poder y la fama entran en juego, la verdad casi nunca sale intacta. Miren, yo estuve cerca de mucha gente en esa época, y a mí no me gusta repetir cuentos a medias. Ese lugar del que tanto se habla no era cualquier esquina oscura, era un piano bar y restaurante propiedad del periodista y comunicador Guillermo Enríquez. Un tipo con peso en los medios. Allí, igual que en su otro negocio, El Caribeño, se presentaban los artistas más pegados del momento. Por esa tarima pasaban figuras como Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. O sea, estamos hablando de un punto caliente de la música, no de cualquier antro improvisado. Y algo que casi nadie dice: tanto los hermanos Rosario como Pura González trabajaban bajo el mismo techo, para el mismo dueño. Don Guillermo les daba espacio cuando todavía eran prácticamente desconocidos. Los 7 hermanos tocaban noche tras noche, muchas veces por comida, por bebida, por la oportunidad de que alguien importante los viera. Eso fue lo que les abrió puertas en la televisión, en la radio, en la industria. Allí coincidían con otros músicos que después también crecieron, como Aníbal Bravo y otros que en ese momento estaban luchando igual que ellos. Ahora, sobre lo que se dijo de que Pura viajó desde la capital con la intención de quitarle la vida a Pepe, yo les digo algo: esa teoría no cuadra completa. En los 80 muchos medios publicaron que fue un plan frío, calculado. Pero según contó Toño, el legendario tamborero del grupo, esas muchachas iban frecuentemente a los bailes, pero no viajaban con la orquesta. Llegaban por su cuenta. Incluso se sabe que una de ellas tenía una relación con uno de los hermanos. Entonces,
si había vínculos previos, si ya se conocían, de verdad fue un seguimiento o había algo más profundo que no se quiso ventilar. Y lo del merengue Las Locas, eso encendió la chispa. Todo el mundo sabe que fue el último tema que sonó esa noche del 18 de marzo de 1983. Pero lo que pocos mencionan es que antes de cantarlo, Pepe hizo una dedicatoria directa: Pura, la loca, esa sí está loca. Eso, delante de todo el mundo. Imagínate la tensión, el orgullo herido, el ambiente cargado. En una fiesta así, una frase puede ser gasolina. Yo no estoy justificando nada. Lo que digo es que cuando uno junta todos los pedazos, el contexto, las relaciones, el poder, la exposición pública, la historia deja de ser blanco y negro. Y si algo aprendí en esta industria es que lo que se cuenta oficialmente casi nunca es todo lo que pasó. Según relataron a las autoridades las amigas de Pura González, todo se desató cuando ella, herida en su orgullo, no soportó lo que acababa de escuchar en público. La burla, los comentarios lanzados frente a decenas de personas y la presencia de otra mujer que, según testigos, se habría reído abiertamente, terminaron de encender la chispa. Minutos después de concluir el primer set y todavía con el eco de los aplausos en el salón, Pepe se acercó a la mesa donde estaban Pura y sus acompañantes. Se sentó con ellas unos instantes y allí se produjo el primer intercambio tenso, una discusión breve que no pasó a mayores porque él optó por regresar con sus hermanos. Sin embargo, mientras se alejaba, Pura fue tras él, reclamándole algo que, de acuerdo con quienes observaron la escena, él prefirió ignorar. Ya en su asiento, recibió un empujón que muchos consideran el primer contacto físico de la noche. La situación pareció calmarse cuando la joven fue llevada de vuelta a su lugar, pero la tranquilidad duró poco. De acuerdo con lo publicado por El Siglo, uno de los periódicos de mayor credibilidad en los años 80, Pepe regresó nuevamente a la mesa de las muchachas, y sin previo aviso, la confrontación subió de nivel. Las amigas declararon que todo ocurrió en cuestión de segundos. Hubo golpes, gritos y confusión. En medio del forcejeo, Pura logró sacar un objeto de su cartera mientras le exigía que se apartara. Fue entonces cuando, según esas mismas versiones, se produjo la puñalada. Una de sus acompañantes, en medio del caos, la empujó hacia él con una frase desafiante que terminó de precipitar el desenlace. La herida, en un primer momento, pareció superficial, pero el daño ya estaba hecho y la noche cambió para siempre. Una de las mujeres alcanzó a decirle que retrocediera, que se apartara, y entre el caos se escuchó a Pura insistir en que todo había sido un accidente, que jamás tuvo la intención de llegar tan lejos. Mientras tanto, ninguno de los hermanos, ni el manager ni los músicos de la orquesta pudieron precisar el instante exacto en que ocurrió el forcejeo ni el momento en que se produjo la herida. Ellos mismos lo han admitido en entrevistas a lo largo de los años. No vieron el punto crítico y tampoco sabían que había detonado realmente la discusión, algo que debilitó el peso de sus versiones durante la investigación policial. El ambiente tampoco ayudaba. El local estaba en penumbra, como era común en los bares y clubes de los años 80, donde la iluminación tenue formaba parte del espectáculo. Tras el altercado, las jóvenes salieron apresuradas del lugar. Pepe, sin percatarse aún de que estaba herido, tomó una silla y salió detrás de ellas, pero antes de alcanzarlas tropezó con alguien y cayó aparatosamente, arrastrando mesas y botellas en su caída. El estruendo provocó un desorden inmediato, la música se detuvo y el encargado encendió las luces. Fue entonces, con el salón finalmente iluminado, cuando los integrantes de los hermanos Rosario comprendieron que el escándalo tenía que ver con su propio hermano. Al verlo en el suelo, el pánico los invadió. Rafa llegó preguntando qué había ocurrido y, tras escuchar la respuesta, él, Toño y Luis salieron corriendo tras las muchachas, alcanzándolas fuera del club, donde por momentos la tensión fue tan alta que la multitud estuvo a punto de tomar justicia por su cuenta. Yo siempre he dicho que esa noche fue un cóctel de emociones mal manejadas. Los hermanos no tenían claro cuál de las tres mujeres había hecho la herida, pero estaban alterados, confundidos, y sí, probablemente habían tomado. En ese estado no se piensa con cabeza fría. Según lo que salió publicado al día siguiente en El Siglo, ellos reaccionaron golpeando a las tres casi sin distinguir responsabilidades. Y eso es algo que rara vez cuentan cuando les hacen entrevistas. Hay frases en esa crónica que casi nunca se mencionan. También hay que entender el contexto. En los inicios, los hermanos Rosario venían desde Higuey a tocar a una ciudad donde nadie los conocía. Muchas veces lo hacían sin cobrar, a cambio de comida y tragos. Era parte del sacrificio por darse a conocer. Y cuando eso se vuelve costumbre, el ambiente se presta para excesos. Luis ha contado que esa noche no fue diferente, aunque el propio Pepe les había aconsejado antes de salir que se controlaran, que no se pasaran con la bebida. Pero tú sabes cómo es, juventud, presión, orgullo, fama tocando la puerta. Y cuando escuché el testimonio que Pura dio a la policía,
entendí lo enredado que estaba todo. Ella dijo que fue una noche caótica, que en medio de los golpes reaccionó por instinto, que alguien la empujó hacia él y que todo ocurrió en segundos. Según su versión, pensaron que solo había sido un rasguño, que nadie imaginó que aquello terminaría en tragedia. Cuando intentaron subirlo al vehículo, todavía creían que no era algo mortal. Según su propio relato, él venía siguiéndola cuando de pronto escuchó un estruendo, mesas moviéndose, botellas estrellándose contra el suelo. Al girar, apenas entre sombras, distinguió su figura caída. En medio de la confusión pensó que quizás se había lastimado con algún vidrio roto del alboroto, porque el lugar estaba oscuro y era imposible ver con claridad qué había pasado exactamente. Mira, yo sabía que algún día me iban a preguntar por esto, y no me voy a quedar callado. Porque cuando se habla de los hermanos Rosario, mucha gente se pone nerviosa. Son leyenda, sí. Son historia viva del merengue, también. Pero eso no significa que todo lo que rodea su pasado esté claro. La primera gran polémica es esa noche del 18 de marzo. Siempre se ha contado una versión oficial, la que más les convenía repetir. Pero cuando tú revisas testimonios antiguos, publicaciones como las del siglo y comparas declaraciones con el paso de los años, hay contradicciones. Y yo me pregunto, ¿por qué cambian detalles? ¿Por qué hay cosas que nunca profundizan cuando les tocan el tema? Otra cosa que incomoda es el asunto del alcohol. Se sabe que en los inicios tocaban prácticamente por comida y bebida. Eso no es un secreto en la industria. Eran jóvenes, estaban luchando, querían pegarse. Pero esa costumbre pudo haber influido en decisiones impulsivas esa noche. Y cuando uno mezcla orgullo, celos, fama en crecimiento y tragos de más, el resultado puede ser explosivo. Eso no los hace monstruos, los hace humanos, pero sí abre preguntas. También está el tema de la reacción afuera del local. Se dijo que, en medio de la rabia y la confusión, arremetieron contra las tres muchachas sin tener claro quién había hecho qué. Esa parte casi nunca la desarrollan en entrevistas actuales. Y eso pesa, porque cambia la narrativa de víctimas y responsables en medio del caos. Y ojo, yo no estoy aquí para manchar el legado musical de nadie. Lo que lograron después es innegable. Pero una cosa es el éxito en los escenarios y otra es lo que pasó detrás del telón. La gente tiene derecho a cuestionar, a analizar, a escuchar todas las campanas. Porque cuando solo una versión domina durante décadas, la sospecha crece sola. Con el paso de los años, el episodio dejó una marca profunda. Una sobrina de Pura contó que dentro de la familia el tema era casi intocable, mencionarlo le provocaba un dolor que nunca logró superar. Siempre sostuvo que no tuvo intención de herir a nadie, mucho menos a Pepe. Era apenas una adolescente, según sus allegados, tenía 17 años, y desmintieron también que fuera bailarina, asegurando que quienes trabajaban en eso eran sus amigas. Tras recuperar la libertad, circularon rumores de que incluso le cambiaron el apodo y que meses después la enviaron a vivir a Estados Unidos, lejos del escándalo. Algunas versiones indican que años más tarde falleció, alrededor de los 57 años, en el área de Nueva Jersey o Pensilvania. Si esta historia te impactó y quieres seguir descubriendo los ángulos menos conocidos detrás de aquel caso que marcó para siempre a los hermanos Rosario y la memoria de Pepe Rosario, apoya el video con tu like, compártelo y únete a la conversación para que más personas conozcan todos los matices de esta historia.